¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión, compartiendo un espacio con uno de mis grandes y mejores amigos, con mi hermano Rodrigo Alba, que aparte tiene una historia como emprendedor pues muy bonita y que me va a encantar compartir a la audiencia. Muchas gracias, mi querido Rob, por tu tiempo y por tu espacio estando acá. Encantado de estar contigo como siempre. De verdad, muchas gracias por la invitación y qué mejor oportunidad de platicar con seguidores, jóvenes seguidores, ¿no? Ya me siento viejo nada más de estar frente a ti, pero feliz de la vida de estar con alguien con tanta experiencia a tan corta edad. Te lo agradezco mucho, mi querido Roy. Por ahí platicamos de lo importante de las buenas amistades, de las buenas relaciones. Rodrigo ha sido una pieza elemental en mi carrera. Rodrigo puso un par de pases de gol para que yo empezara a trabajar con Alfonso Villalba, que le damos un gran saludo, con Humberto Dorantes, por supuesto, con su papá, Carlos Dorantes, finalmente con Arturo de la Parra. Entonces ha sido una pieza muy relevante en mi trayectoria, en mi desarrollo como profesionista, y te quiero agradecer también muchísimo todo el apoyo, Roy, y las oportunidades que has facilitado para mi desarrollo. Algo muy importante que acabas de decir, y me gustó mucho lo del pase de gol, porque la vida te va a llevar siempre muchos pases de gol, pero pueden llegar 100 y no meter ninguno. Claro. Y la verdad es que la diferencia tú siempre la has hecho y siempre has sido un gran anotador profesional. Entonces, nada que agradecer, siempre con mucho gusto y todo capitalizar depende de cada uno, ¿no? Es un mensaje que creo que es importante para la gente que nos está viendo. Puedes tener las relaciones que quieras y que tengas, pero si no tienes la capacidad para hacer realidad o concretar esos sueños, no va a servir de nada ninguna relación, ningún pase de gol, como acabas de decir. Pues te lo agradezco mucho, mi querido Rob. ¿Cuál ha sido tu reto más grande como emprendedor? Emprender. Ok. ¿No? Okay. En mi carrera, en mi vida profesional, he emprendido 2 veces. Okay. La primera fue un tropiezo, no un tropiezo, me refiero a la experiencia, porque como bien dicen, no siempre que pierdes, ¿no? Okay. Entonces fue una situación en la que perdí, pero gané mucho más de lo que pensé y fue un paso que me trajo hacia donde estoy hoy en mi vida profesional. Entonces han sido 2 veces las que emprendí. Las 2 me ha costado mucho tiempo emprender. En algún momento de mi vida, desde el inicio de mi carrera, yo me veía como una hormiga obrera, ¿no? Sí quería ser líder, pero quería ser líder en un corporativo. Okay. Entonces yo empecé mi vida profesional con 2 sueños, que cualquiera de los 2 para mí hubiera sido muy bueno cumplirlo. El primero era trabajar en un gran corporativo y específicamente tenía a 2 opciones que yo quería hacer: estar en Banamex o estar en Grupo Modelo. Ese fue un primer sueño. El segundo era trabajar en gobierno y poder contribuir desde esa trinchera hacia el crecimiento de mi país. Entonces en mi cabeza no tenía inicialmente la opción de emprender. Es la que más me gusta, Okay. sin lugar a dudas, pero inicialmente fue de esa manera y emprender fue el reto más importante. Es muy interesante porque justo en una historia exitosa de un emprendedor como lo eres tú, pensaríamos que estuvo preparando mucho ese camino, esa trayectoria para lograr desarrollar el proyecto que hoy en día tú tienes, pero es curioso cómo lo planteas tú, porque digamos que tú no te veías originalmente como un emprendedor, tú te veías originalmente como una persona con cargos por supuesto relevantes, pero dentro de una organización, ¿no? Así es. Y no te digo que no me gustara, ¿eh? O sea, no me disgustaba en lo más mínimo. Yo ya estaba muy contento. A ver, yo me dedico, toda mi vida ha sido relaciones públicas, ¿no? Y creo que desde niño lo traje. Entonces mi camino, si bien mi carácter era hacia ese lado, también lo fui buscando. Entonces la primera chamba que tuve fue una agencia de relaciones públicas, una de las 10 mejores agencias de relaciones públicas en México, que se llama Dickens y Asociados. Y ahí estuve de 2007 a 2010, prácticamente 3 años, un poquito menos tal vez, unos meses menos. Y mi primer emprendimiento cae, la neta, de rebote. ¿Por qué? Porque a una corta edad, como tú, yo muchas veces me he visto en ti, ¿no? Que a una muy corta edad
yo quería emprender. Bueno, no emprender, yo ya estaba harto de donde estaba, quería cambios en mi vida, quería que me fuera mejor, quería dejar un sueldo que no me parecía el justo, quería dejar la necesidad de atender las decisiones que otra persona tenía. Y es ahí cuando conozco a dos figuras públicas, que no voy a decir sus nombres, muy relevantes hoy en la vida nacional pues de nuestro país, como bien lo digo, ¿no? En la vida nacional. Y creamos una sociedad. Ese fue mi primer emprendimiento, una sociedad entre 4 personas, 2 de ellas figuras públicas, como te digo, en ese momento ya relevantes en su giro, hoy muy relevantes en la vida nacional. Okay. Y creo que ahí fue mi primer aprendizaje. ¿Cuál fue tu primer aprendizaje? Saber con quién llevar a cabo una sociedad y conocer más del proceso de cómo hacer una sociedad. Me encanta, pero ¿cómo tú le explicas a un emprendedor con quién hacer una sociedad y con quién no? Y más cuando la oportunidad te cae de manera repentina y de rebote. O sea, quizá puede que a un emprendedor le llegue una oportunidad que valga la pena aprovechar o no, pero creo que es muy irrelevante porque igualmente en este tema de conflictos de accionistas, que es una situación que pasa, no sé si va por ahí tu comentario, pero identifiqué que encaja tu narración con algo que me pasó a mí, ¿no? Pero que en el momento es una oportunidad. Tú quizá no conoces del todo bien a los accionistas, pero ¿cómo le dirías a un emprendedor? ¿Pondera la oportunidad o conoce bien a la persona? O sea, es difícil, me imagino, decir no voy porque no me laten de todo las personas, o sí voy, pero híjole, si al final con estas personas no funciona, ¿qué va a pasar? O sea, es que va por ahí, justo le das hacia donde va mi comentario, porque la oportunidad era la mejor. O sea, mi negocio era una agencia de relaciones públicas en el ámbito deportivo. Y yo me estaba aliando con una de las máximas figuras del deporte a nivel nacional. Es más, fue una de las máximas figuras en su ramo a nivel mundial. Fue número 1 del mundo. Okay. ¿No? Hicimos una muy buena amistad, pero dejando a un lado la amistad, creo que tenía que aprovechar el momento, la oportunidad de hacer una sociedad con estas personas. Esa personalidad. Particularmente con esta figura de éxito, pero lo que no tuve y lo que cambiaría, pero de todo se aprende, es la asesoría legal, el cuidado en los términos de la sociedad, el proceso de crear la sociedad, el haber yo platicado con quien iba a asesorarnos, entre comillas, porque no nos asesoró a nadie, asesoró nada más a una de las partes, de las 4 partes, pero la realidad es que yo estaba en desconocimiento absoluto de lo que era la sociedad que estábamos formando, qué pude haber negociado desde el inicio, y al final te digo, fue un perder pero ganar, Sí. y ha sido mi mayor aprendizaje de la vida. Yo termino en ese momento, yo renuncio a una chamba segura, a un sueldo seguro con el cual no estaba conforme ya, pero que era seguro. Decido apostar, la apuesta no sale como yo esperaba, entonces yo termino endeudado. O sea, yo nunca fui hijo de familia con dinero, con empresas, no hombre. Mi papá es un médico cirujano que a eso se dedica, muchas gracias, que a eso se dedica, pero yo no me dediqué a eso, entonces yo no me iba a quedar con ninguno de sus consultorios, ni iba a quedarme con su cartera de cliente, no hombre, yo estaba empezando de ceros y no se me iba a apoyar más de lo que se me ha apoyado, que había sido mi educación. Me encanta lo que comentas, porque a mí me gustaría subrayar 2 sentidos que considero pues muy relevantes, ¿no? El primero, que sería una pregunta, dentro de esta sociedad de 4 personas, entiendo que estaban conformando, solamente una persona estuvo asesorada. Entonces, ¿qué tanta ventaja o desventaja
tuvo esa persona al estar asesorada frente a cómo culminaron los demás? No fue ventajoso para nada. No. Pero creo que esta persona, quien estuvo asesorado y yo, pudimos juntos haber negociado algo mejor. O sea, hacer equipo para hacer frente a la situación. La sociedad, y así la aceptamos y así creímos que era lo correcto en ese momento. Creo que si alguien nos hubiera asesorado mejor, hubiéramos dicho, a ver, sí, tú tienes mucho valor en este sentido, la otra persona también, pero nosotros también tenemos valor en este sentido, que podemos Claro. tener mayor porcentaje de los Y lo segundo, y más rescatable aún, es que se da mucho que en este mundo hagamos negocios con amigos, con familia, y por la confianza que existe quizá no llevamos a cabo y no cuidamos todas las formalidades que deben de cumplirse, como la firma de un convenio de accionistas que regule las responsabilidades de todos los involucrados, ¿no? Que regule qué pasa desde situaciones trágicas, Sí. como la muerte de alguien, ¿no? Hasta situaciones comunes, como que a lo mejor alguien se Una enamora. simple asesoría, También. hay que formalizarla. Totalmente Me ha de pasado. acuerdo. Y te decía, yo he tenido 2 emprendimientos y espero no saltarme mucho de lo que vamos a platicar, pero en mi emprendimiento, que es de lo que vivo actualmente y soy feliz y seguiré así, que es una agencia de relaciones públicas ya en solitario, al principio yo asesoro algunos futbolistas, atletas olímpicos, empresas o figuras públicas en la vida nacional. Al principio fue solo con atletas y con futbolistas. Algunos de ellos amigos, porque una etapa de mi vida, después de mi emprendimiento, cumplo mi sueño de trabajar en un gran corporativo como es Grupo Modelo, en el área deportiva, un trabajo de ensueño, ¿no? Que fueron 8 grandes años de mi vida, en lo personal y en lo profesional. Entonces, de esa red de amigos, de amistades que hice con futbolistas, pues empezaba sin contrato. Y es más, algunos cobrando una bicoca por querer tener ese cliente, Claro. que hoy yo digo, no, el valor de mi trabajo no tenía por qué ser minimizado y por qué ser regalado, ¿no? Entonces, yo me sentía muy comprometido de dar una chamba a un precio muy bajo que no lo valoraban los clientes. Entonces, eso es otra cosa que yo cambiaría en mi emprendimiento, pero sobre todo en la parte de asesoría legal, yo no hacía contratos con ellos. Entonces, hubo un par que con la mano en la cintura, en el momento en que dijeron, no me está dando el valor que esperaba, y me daban las gracias, pero yo ya había sacrificado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y tal vez sí estaban satisfechos, pero decían, ya no quiero seguir. Y entonces el argumento era, ya no es el valor que yo estaba esperando. Entonces yo ya terminaba pues volando, ¿no? Sí. Y ya pues, en un negocio en el que nadie te está dando nada, Claro. en el que ya tienes una familia, en el que pues ahora sí es rascarte con tus propias uñas. Claro. Entonces siempre es muy importante, además de en la parte de la sociedad, generar estas formalizaciones legales, jurídicas, con cualquier cliente, con cualquiera, sea amigo, sea conocido, con quien sea. Familiar, Y recomendado. no está peleado. O sea, creo que es hasta mejor para una relación mucho más sana, ¿no? Definitivamente, creo que hay que cuidar mucho esa formalidad y justo es algo que creo que puede continuar honrando el valor de la relación que se tenga, ¿no? Se trate de amistad, familia, recomendaciones, creo que lo vuelve muy, muy profesional, y el sentido de esta recomendación va porque nosotros creemos que una buena asesoría va en función de los problemas que te puede evitar, no de los problemas que toca afrontar cuando ya existen, ¿no? Entonces, mucho de nuestro propósito, de nuestra misión, de lo que nosotros buscamos es evitar problemas y que todo funcione. Te entiendo por perfecto. nota, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que creo que es muy valioso el aprendizaje y lo que nos estás compartiendo. Y me gustaría ir ahora a otra rama, a otro ámbito de los negocios muy importante, que derivado del talento de los emprendedores,
que es mucho y muy alto, muchas veces no se planifica y no se identifica, que es el aspecto financiero, los aspectos de una planeación financiera, de tener una proyección bien pensada, bien identificada, cuánto te iba a costar tu negocio. Y los emprendedores muchas veces la sacan porque son muy talentosos, ¿no? Pero llevar a cabo esto, acompañar su proyecto con esta planeación financiera, sin lugar a dudas, contribuye a que el proyecto pueda ser en mayor proporción rentable, o al menos llegar a un punto de equilibrio en los primeros pasos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia lidiando con tu planeación financiera en tus primeros emprendimientos? ¿Lo consideraste? ¿O sí, claro, tuviste una idea y ejecutaste? A ver, lo consideré por el error del primer emprendimiento. Okay. O sea, en el primer emprendimiento no tuvimos una corrida financiera. No tenías identificado. No, hombre, costos, dijimos, a ver, gastos, nos chupamos impuestos. el dedo, lo pusimos al aire y dijimos, a ver, necesitamos cada quien que le ponga 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos. Muy bien, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Necesitamos otros 10 para rentar una oficina. Y de repente te digo, yo ya me vi endeudado. No tuvimos un solo cliente en ese momento. Okay. Entonces yo decido decir, pues me hago a un lado y yo termino con deudas. Entonces esa es la importancia de la planeación financiera de un proyecto. O sea, lo más importante para mí es la conceptualización de tu proyecto, ¿no? Plantar bien tus objetivos, tus metas a largo, corto y mediano plazo, ¿no? Tenerlo muy claro, pero así como es importante la conceptualización, pues tienes que tener a la par, igual de importante, tu planeación financiera. Me encanta porque creo que pasa mucho, ¿no? Y no todos somos buenos para el número. Exacto. O sea, es uno de mis talones de Aquiles. Entonces, sin lugar a dudas, en ese momento, si hubieran estado ustedes, sin lugar a dudas, hubiera estado con ustedes, en esa inmadurez, en esa falta de conocimiento. Entonces yo en ese momento, en mi segundo emprendimiento, lo primero que hice fue asesorarme de un administrador y un contador, claro, para que me ayudaran en esta parte de números. Fíjate que es uno de los servicios que para nosotros ha ido tomando más relevancia, el CFO as a Service, ¿no? Nosotros prestar ese servicio de entender tus números, tus costos, tus proyecciones, tus históricos, a dónde vas, pero creo que es justo muy característico de un emprendedor que dice, esta es una buena idea de negocio, yo tengo identificado un mercado bastante amplio, creo que pudiera funcionar, pero nunca en realidad nos ponemos a ver los costos, los impuestos. ¿Y sabes algo que pasa? ¿No? Las nóminas. Entonces, los números, aunque tu negocio y tu idea sea buena, pues de repente te acaban comiendo, ¿no? Entonces... Y pasa que eres todopoderoso. Soy un emprendedor que le voy a vender chiles a cualquier marca consolidada, ¿no? Entonces, por supuesto que yo puedo hacer mi corrida de números. Por supuesto que yo puedo hacer mi plan. A ver, no pierdas ese tiempo que le vas a dedicar a algo que no eres experto. Sacrifica un poco de tu inversión, ¿no? De lo que tienes pensado meterle, y contrata a alguien que lo sepa hacer. Evítate problemas, alguien que te lo sepa hacer, alguien que te haga... En tu experiencia, ¿en qué ocasiones, por evitar, digamos, el pago, la inversión de esos servicios, acabó siendo contraproducente en términos de rentabilidad financiera? Me pasó al principio, o sea, si bien había hecho una corrida financiera para iniciar el proyecto, no consideré, porque te digo, me fui con personas de confianza y que me ayudaran en ese momento a levantar mi empresa. Claro. Pero la realidad es que no hice ese, ¿cómo decirlo? Ese formato o ese traje que yo supiera cuánto iba a tener el costo de mi hora de asesoría, la de mis 2 empleados, la del ejecutivo de cuenta, la del diseñador y de todas las personas que participan en la operación de un solo cliente. Me encanta que comentas este tema de todas las personas que participan en la operación de un solo cliente, ¿no? Porque uno pensaría mis servicios o a mí, pero de repente resulta que justo por el inicio en esta experiencia
no identificamos cuáles son todos esos conceptos y al final acaba siendo un universo del cual teníamos considerado quizá el 10, 15 o 20%, ¿no? Exactamente. Entonces yo no consideraba pues, el trabajo que me había hecho mi contador, simplemente para generar las facturas de ese cliente, para llevar la administración de los dineros de ese cliente. A ver, esa persona me cobra. Claro. Entonces yo no lo consideraba en un inicio, ¿no? Entonces simplemente en eso, entonces los primeros clientes yo le perdía. Te digo, los cobraba baratísimo. Entonces yo no tenía una ganancia pues, para mi bolsillo. Todo se quedaba en los sueldos de las personas, si bien me iba, si es que no tenía que poner yo de lo que había ahorrado de mi último trabajo, ¿no? Creo que son ejemplos muy prácticos de situaciones muy reales que suceden y que nos suceden a todos, ¿eh? O sea, no hay un emprendedor que al día de hoy sea exitoso que no haya pasado por esos procesos y es por eso que ahí nuestro propósito se acaba perfeccionando porque queremos evitar quizá algunas experiencias que son evitables y que nosotros en nuestra experiencia vemos. Y yo creo que el fracaso, la palabra fracaso, es algo a lo que no le debemos temer, ¿no? Sin lugar a dudas, el fracaso va a doler, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, va a ser algo que no quieras caer, pero tampoco le debes de temer. Lo que sí puedes hacer es minimizar ese porcentaje de posibilidades que existan para que tu negocio fracase. Claro. Entonces, lo que tienes que hacer es llevar a cabo una planeación lo más completa que puedas, integral, exactamente. Claro. Entre mejor Reducir lo hagas, cualquier margen de error. exactamente. No es lo mismo llegar sin esa planeación perfecta y tener una posibilidad del 80% de que tu negocio sea un fracaso, a minimizarla a que sea el 1% de riesgo de que tu negocio sea un fracaso, ¿no? Me encanta. Tengo dos preguntas que están estrictamente vinculadas. La primera pregunta, ¿tú que no te veías originalmente como un emprendedor, por qué hoy estás emprendiendo? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles consideras tú que viviste ambas, digamos, perspectivas, ambas experiencias, que conoces las dos muy bien? ¿Cuáles serían los pros y contras que tú identificas, ¿no? Estando en una o en otra, y de manera muy honesta y muy sincera, ¿no? Porque tú eres de la idea, como lo comentabas al principio, que no todas las personas nacen para emprender, ¿no? Entonces yo creo que hay que también ser muy responsables en estos consejos, en estas conversaciones, de que quizá también es prudente comentarle a la audiencia que no todas las personas, digamos, que nacieron para emprender bajo tu perspectiva, ¿no? Mi respuesta la dividiría en dos. Bueno, La primera es, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor, para ¿por ser qué? empresario, porque se necesita valor. Y la realidad es que el mundo es de los valientes. Si quieres realmente trascender como profesional, no necesitas no necesitas ser emprendedor, puedes hacerlo también desde la trinchera del corporativo. Pero si quieres ser dueño realmente, y perdón si quieres ser realmente dueño de tu destino, tú tienes que tomar esas riendas y esa valentía. Eso es el gran reto de ser emprendedor y no todos están hechos para ello. Los beneficios de ser un empleado, yo los disfruté y me dieron muchas cosas. Me dieron una estabilidad económica muy buena durante mucho tiempo, ¿no? De 2011 a 2018 yo fui empleado. Me dio una estabilidad, me dio mi departamento, me dio estabilidad económica con mi familia, me dio viajes, me dio muchas cosas que hoy sigo disfrutando, ¿no? Entonces, esa es una gran bondad del ser empleado, claro. ¿no? Puedes ser líder siendo empleado también. Claro, Martín Mejía justo en la conversación pasada, sin el afán de interrumpirte, decía que él considera que hay emprendedores dentro de las empresas, ¿no? Que es esa persona que se siente incómoda con las metodologías y es esa persona que es demasiado creativa y que sugiere y que propone
Pero ahí es donde, no quisiera interrumpirte, por favor, acaba tu respuesta, pero cuando la acabes, respóndeme la siguiente. O sea, ¿qué hay de disponer tu talento para alguien más y no para ti como empresario? Es una tercera pregunta, digamos. Entonces, la parte de ser empleado te da esas bondades, ¿no? Tener un sueldo seguro, entre comillas, porque al final de cuentas, nada es seguro. Nada es seguro. O sea, y a mí me pasó, el proyecto en el que yo estaba trabajando, le dijeron stop, y algunas cabezas, incluida la mía, fue de, tuvo su historia, pero en pocas palabras y resumido, pues yo salgo, a mí me dan las gracias, ¿no? Ser empleado tampoco es una garantía. Entonces se acabó. Lo que sí hice fue, viendo el panorama, me adelanté 3, 4 meses. Yo dije, a ver, esto está pasando, yo creo que va a ir hacia este punto, hacia el punto en que yo iba a salir de esa empresa. Entonces empecé a planear mi agencia de relaciones públicas. Entonces yo cambio de caballo ya teniendo clientes asegurados, cosa que no había hecho en mi primer emprendimiento. Y no es regla, ¿no? Pero a mí me funcionó así. Entonces yo cambié ya con una certidumbre financiera, pues ya con ese punto a favor, ¿no? Claro. En la parte, no quiero que me malinterpreten en la parte de valentía. Las dos tienen su valor. O sea, necesitas ser valiente para liderar un equipo de 26 personas, de 30 personas, un corporativo. Pero el valor que se requiere para ser emprendedor, para mí, tiene mayor significado. ¿Por qué? Porque tú como líder y dueño de tu empresa vas a decidir no comer antes de lograr que las 5 personas, las 10 personas, las 100 personas que están en tu empresa tengan para llevar comida a su casa. Entonces yo creo que ese valor no cualquiera lo tiene, ¿no? Entonces creo que sí se necesita también un valor muy especial para emprender, para sacrificar, para apostar lo que tienes. Hay gente que hipoteca su casa por poner un negocio. Entonces creo que ese es un valor por encima de lo normal. Sí, es a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Pero también así es el beneficio, ¿no? Claro. Si tú logras tu meta, logras tus objetivos, la recompensa será mucho mayor. Y la tercera pregunta que me hacías, te casas también con una misión, con una esencia de una empresa. Yo no me arrepiento para nada haber trabajado tanto tiempo en Grupo Modelo en los deportes, bajo un liderazgo del que aprendí infinitamente, del licenciado Alejandro Iragorri, de Alfonso Villalba, de José Miguel Martínez del Peral. Sin lugar a dudas, aproveché ese momento, di todo también, o sea, di absolutamente todo lo que tenía que dar porque creí, me enamoré y sigo enamorado de ese proyecto, de lo que hice, pero también absorbí como esponja todos los conocimientos que ellos me pudieron haber dado. Que esa sería una de las ventajas. Gran ventaja. Que también las puedes tener como emprendedor con quienes haces negocio. O sea, al final de cuentas nunca dejas de aprender. Con quien te sientas a firmar un contrato vas a aprender muchísimo. Muchísimo en las negociaciones, en un café, en un tequila, en una comida, ¿no? No solo en el golf se conoce a quien con quien estás generando un negocio. En la vida, en una charla uno a uno lo puedes, si levantas bien las antenas, creo que lo puedes tener. Me encanta lo que comentas porque tú conoces bien a uno de mis grandes amigos, Diego Abraham, ¿no? Y él tiene una historia muy peculiar, es una historia real, en donde él estaba en un antro y escuchó a una persona que fue a la barra a pedir un trago, y escuchó a una persona en la barra que dijo, oye, no, pues es que yo tengo una necesidad de comprar huevo muy grande porque tengo un contrato al que tengo que suministrar huevo. Diego Abraham pidió el trago, ¿no? Se lo llevó, volvió a la mesa y en la mesa de al lado escuchó una persona, también medio chismoso Diego Abraham, pero al final de cuentas lo supo capitalizar. Aproveché el momento, sí, ¿no? Porque escuchó una persona que dijo, oye, fíjate que yo vendo huevo, no me dedico a vender huevo. ¿Y vendía huevo? Sí.
Entonces, ¿Diego Abraham? no, Diego Abraham fue una persona que fue una tarde cualquiera Y escuchó la plática y la escuchó conversación. la plática. Entonces fue con la persona que dijo, oye, tú vendes huevos, yo te compro. Y fue con el que dijo, oye, escuché que tú quieres comprar huevos, yo te vendo. Y hizo un negocio espectacular. Que Todo le en el duró mismo mucho, lugar, todo en la misma mismo noche. lugar, en 15 minutos. Y le duró. Aprovechó, como dices. Aprovechó la oportunidad. Entonces es muy relevante lo que comentas, que el negocio puede estar en cualquier sitio, que hay que saber capitalizar esas oportunidades de gol, como le llamaríamos en este argot. Y me gustaría, mi querido Rock, que nos platiques de algo. Dos preguntas. Volvemos al tema de que tú originalmente no te veías como emprendedor. ¿Cómo es que acabas como emprendedor? O sea, ¿cómo te lleva la vida? ¿La vida te lleva o tú lo construyes? O las dos. Como bien decimos, no hay coincidencias, ¿no? Son diosidencias. Pero los factores que te va poniendo Dios o quien tú creas o la energía o el mundo, ¿no? No nos vamos a centrar en ese aspecto, Claro. lo tienes que aprovechar. Y al final te va gustando y tú vas modificando tu camino. Y el plan, así como el plan estratégico de negocio, no tiene que ser una línea recta. En la marcha, si ves oportunidades, tienes que modificarla e ir hacia esas oportunidades. Lo mismo me pasó a mí. O sea, a mí la vida, Dios o quien tú creas, me fue llevando hacia un punto en el que al final yo decidí, a ver, yo ya no quiero volver a ser empleado. O sea, tú hoy, si te cae una buena oportunidad, No estoy negado. ¿ok? No estoy negado. O sea, yo hoy asesoro empresas, ¿no? Y me han querido jalar hacia la estructura, pero no ha sido el momento que yo quisiera o el ideal para ellos, ¿no? Claro. Es el momento ideal para mí, que asesoro empresas, que asesoro personas, ¿no? Y hoy estoy muy contento así. Tendría que ver la manera de compaginar sin detener mi negocio con el equipo que hoy está, fortalecerlo y delegar esa responsabilidad de seguir adelante y yo entrar a una empresa. Por supuesto que no me niego. Yo creo que no puedo decir la palabra no rotundamente a nada. Ok. Eso creo que también es una muy buena aprendizaje que nos podemos llevar. Eso sí, lo que sí te puedo decir es yo ya no dejo mi agencia que camine. Háblame de algo, ¿no? Tienes una familia hermosa, ¿no? Tienes una esposa brillante, ¿no? Por supuesto que te comento esto con mucho cariño, con mucho respeto. Una esposa muy talentosa que también es emprendedora. ¿Y cómo esta dinámica opera en tu favor o en tu beneficio el que los dos sean emprendedores en tu dinámica familiar? ¿Sería la misma situación si fueran empleados, si uno fuera empleado? ¿Cómo se comporta la dinámica familiar cuando, digamos, las cabezas de la familia ambos son emprendedores muy exitosos? Te anticipo que me encantaría tener a Marianita en este espacio. Espero que pronto la podamos tener también, porque aparte de su historia de éxito y su talento, es muy bonita su historia, al igual que la tuya, pero quisiera conocer cómo es la dinámica familiar cuando ambas cabezas son emprendedores. O sea, Primero, yo sé que se pone sus moños, pero sé que va a estar aquí. No, la verdad es que le ha ido muy bien, entonces sí, está topada ahorita de chamba, pero me dijo que sin lugar a dudas quiere estar contigo me da platicando. mucho gusto. Pues tuvimos las dos partes, ¿no? Yo siendo empleado, con responsabilidades importantes en mi chamba, y ella con su trabajo. Y hoy, los dos como cabezas de cada uno de sus negocios. Nuestra regla número 1, y la respetamos al 100, es no interferimos en nuestras responsabilidades profesionales, ¿no? Tú no te metes en su negocio y ella no se mete en el Si me tuyo. pide opinión, sí, sin lugar a dudas. Pero si yo no meto mi cuchara. O hay cosas en las que puedes opinar, ¿no? Algo muy irrelevante, ¿no? De que, oye, Mariquita, le digo Mariquita, ¿no? Oye, Mariquita, creo que en esta parte, en esta entrevista, pudiste haber hecho esta participación. Y lo agradece. Pero ya en un tema
del manejo de su negocio, por supuesto que no me meto en lo absoluto y ella no se mete en el mío, ¿no? Okay. Entonces creo que es Con una... los parlanchines que son los dos, ¿no? Entonces hablamos de otras cosas. Entonces no nos metemos, nos respetamos. Si hay algo que nos podamos apoyar, nos apoyamos si el otro lo pide. Y si no lo pide, pues te apoyas también, no en lo de la chamba, ¿no? A ver, tenemos un hijo. Entonces si yo veo que Mariana está presionada con la carga de trabajo, pues yo administro mis tiempos para que mi agencia fluya, pero en vez de llegar a la casa, no sé, a las 8 o 9 de la noche, ese día me doy mi tiempo para llegar a las 6, sabiendo que pudiera necesitar apoyo, ¿no? Y ya ¿Hay más ese tipo de libertad cosas, ¿no? cuando emprendes o cuando no emprendes? Profesionalmente hablando. ¿Cuándo hay más o menos libertad? Hay mucho más libertad siendo emprendedor, para mí. Porque yo en la empresa tenía que cumplir un horario de tal hora a tal hora. Acá quizás no tienes horario, pero estás sujeto a... Yo me pongo mis horarios. O sea, yo sí respeto, algo que les recomiendo muchísimo, y es un consejo, pónganse horarios. O sea, hagan como si estuvieran checando tarjeta, aunque sean ustedes solos. Aunque en su empresa, en su emprendimiento sean solo ustedes, asesorados por el despacho Paoli Urrutia, ¿no? O sea, ustedes pónganse horarios, respeten esos horarios. Si dijiste, voy a trabajar todos los días de 8 a 6 de la tarde, respétalo con tus horarios de comida y lo que quieras, ¿no? Y puede ser flexible, con el paso del tiempo puede ser flexible, pero al inicio yo les recomiendo que pongan esos horarios y que los respeten cabalmente, ¿no? Y no te estoy hablando de la famosa hora nalga. O sea, no tienes que estar sentada, ya terminé, entonces me quedo hasta las 8 de la noche, igual con tus empleados. En mi opinión, creo que las horas nalga no son favorables para el desarrollo de cada uno, ¿no? De los agentes que participan. Entonces no lo hagas contigo. De acuerdo. Si te pusiste ese horario, pero a las 6:30 terminaste y te habías dicho que a las 8 era tu hora laboral, pues brother, 6:30 vete a disfrutar de tu familia, ¿no? O de tu tiempo, de tu ejercicio, de lo que te haga mucho bienestar emocional y mental, De acuerdo. ¿no? Hablas de esta persona maravillosa que es tu hijo Santiago, ¿no? ¿A Santiago tú lo orientarías hacia que se encamine como emprendedor, como empleado, como profesionista? Yo le daría la libertad de decidir en todo lo que haga, pero sí quiero que sea una persona con valor social. O sea, para mí eso es fundamental en la vida personal y profesional, que tenga valor social, que le deje algo a la sociedad, como el lema que bien nos gusta y aplicamos, ganar sirviendo como única opción. Claro. Pues eso sí le inculcaría y sí le daría las herramientas y la intención es que tenga una educación para que logre ser un líder en toda la extensión de la palabra. Para que sea líder, si él decide trabajar en una empresa ya hecha de alguien más, que sea líder y que logre que esa empresa trascienda y que marque la vida de las personas para bien. O si lo hace en lo personal con su emprendimiento, que también lo logre hacer y que realmente trascienda a la vida de las personas con sus manos y con su esfuerzo. Sí, bueno. ¿Cuál fue una de las experiencias más divertidas que has tenido como emprendedor y una de las experiencias más divertidas que has tenido como empleado? A ver, como emprendedor me fascinan las crisis. Manejo de crisis. El ¿no? manejo de crisis es algo de lo que más me apasiona. Me gusta mucho entrar en una situación y por el tipo de clientes que tengo, que muchos son públicos, la gran mayoría son públicos, el hecho de que una crisis logres contenerla y no trascienda en lo mediático, en lo social, eso a mí me entretiene, me divierte y el resultado me da una satisfacción enorme, aunque nadie se enteró que trabajé en ello para contenerlo, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Me gusta mucho también de ser emprendedor, tener ese trato directo con los protagonistas, con el dueño o el director general de la empresa, con el político o con el jugador de fútbol.
aprender. Eso me parece lo más divertido y emocionante de la chamba, sin que sea chamba, ¿no? Estar sentado en la mesa con los más fregones. Creo que eso alimenta a cualquier persona y cualquier profesión. Y en la parte de empresa, una experiencia muy divertida fue trabajar con Santos Laguna. ¿No? O sea, ir a los partidos, o sea, después de una semana que tuviste de estrés laboral total, de cansancio, salir tardísimo, chambear, porque no era chamba, en el estadio, en el Azteca, en Torreón, en donde tocaba jugar, ¿no? Y estar en ese protagonismo del ojo, del foco público, ¿no? O sea, tu equipo, los jugadores, tu institución era el protagonista. Y tú estar ahí y tomar una pieza clave de ese desempeño, ¿no? Porque al final, a ver, cuando yo decía, quedamos campeones, y la clásica, no te vi jugar, ¿no? Pero la realidad es que tu chamba sí tiene un juego. Claro. O sea, en la parte de comunicación y relaciones públicas, tú hacías que los jugadores tuvieran una mayor proyección, un mayor valor de marca, ¿no? Que la gente lo siguiera, un mayor número de afición, que el hecho de que los jugadores y el equipo se viera más, tuviera un incremento en su valor comercial. Entonces, poder vender un patrocinio mayor. Como consecuencia para la empresa, finalmente. Y para el bolsillo del jugador. Claro. ¿No? Entonces, y eso también nos lo agradecía el club y nos compensaba de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces tú no te quedas fuera de, híjole, qué poca que a ellos les dan sus bonos o que les dan una palmada, un abrazo. Acá era, me lo reconocen, me dicen, Rodrigo, tu trabajo tuvo un valor para que este equipo pudiera salir campeón o para que pudiéramos haber llegado a la final. Que es otra de las grandes satisfacciones que también ocurre como empleado de una empresa. Claro. Me encanta. Creo que hay muchos aprendizajes muy relevantes que sin lugar a dudas la audiencia va a recoger y va a tomar en cuenta. Y en ese sentido, mi querido Ro, me gustaría que nos compartieras un consejo sustancial para los emprendedores, un consejo sustancial para los empleados y un aprendizaje o recomendación, qué evitar, qué no hacer para la gente que nos escucha, ¿no? Primer consejo, rodéense de gente que sepa que les pueda ayudar a ahorrarse un camino largo y lleno de espinas, de aprendizajes largos y tortuosos. Rodéense de gente que sepa. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es fuerte, pero la voy a decir light, ¿no? Si te rodeas de gente tonta, vas a ser un tonto. Si te rodeas de gente exitosa, vas a ser un exitoso, ¿no? Entonces, hagan eso y evítense esos procesos de aprendizaje que pueden ser muy largos y hasta costosos, ¿no? Claro. Había un ejemplo que me gustaba mucho en los equipos de fútbol, que nos preguntaban cómo es que formaron este equipo de época, ¿no? Y la respuesta, me acuerdo del ejemplo perfecto, muy burdo, pero muy bueno, y a mí me gustaba, es que el equipo era una jarra de agua de limón, ¿no? Donde tenías 9 limones jóvenes, todavía sin tanto jugo, pero que veías potencial de que en su momento iban a hacer una bomba de limón líquido delicioso, Sí. pero en ese momento no la tenías. Entonces tenías que agarrar 2 limones ya maduros, jugosos, y al momento de mezclarlos tenías una agua perfecta. Entonces yo lo vería de la misma manera. Consíguete esos limones jugosos para que tu empresa le den ese sabor y ese ahorrarte procesos, ¿no? Claro. ¿Quiénes has considerado tú como agentes relevantes para que sean parte de tu consejo, de las personas que te ayudan a tomar ciertas decisiones? Particularmente son 4 personas que no me gustaría decir sus nombres, pero uno de ellos está presente y él sí lo puede decir. Eres tú. Te lo agradezco mucho. Pues muchísimas gracias por todo la serie de aprendizajes que nos has compartido. No sé si por último te gustaría mandar algún mensaje
a la comunidad. Creo que me encanta tu discurso porque no, digamos, no es el de 100% voy adelante con el emprendedor, ¿no? Es esto funciona y está padre, pero a final de cuentas cada gente tiene un camino y un propósito independiente, ¿no? Y eso me encanta de tu exposición, de tu sinceridad también. Entonces, te quiero agradecer muchísimo tu espacio, los aprendizajes que nos haces favor de compartir, y me gustaría ver si te gustaría cerrar con alguna recomendación, frase, algo para la gente que nos sigue y nos escucha. Que lo que hagan en su vida lo hagan con pasión, y particularmente si van a emprender, arriesguen todo, pero no de manera impulsiva. Si lo van a arriesgar, háganlo bien, con planeación, asesorándose, con cabeza fría, pero háganlo todo siempre con mucho corazón. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mi Ro, todo mi respeto y mi admiración, y aparte mi cariño como amigo. Igualmente, sabes que es recíproco, mi hermano. Muchas gracias, mi Ro. Pues muchas gracias a todos. Por supuesto, agradecer a todo el equipo de Anagi Media con este espectacular trabajo que hacen. Pues nada, seguimos por acá aprendiendo de personas tan relevantes y exitosas como estos invitados que tenemos, que es un lujo, Ro, compartir esto contigo. Muchas gracias. Un placer y un lujo estar contigo también. Bueno. Gracias.